Muy buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio Podcast, un martes más, 10:30 de la noche. Esta vez sí, esta vez con mi querido José Manuel García Bautista, director del programa. Bienvenido a José Manuel, ¿cómo estás? Por fin ¿Qué tal? esta noche sí estás con nosotros. ¿Qué tal, compañero? Como siempre, un placer estar aquí renqueante de salud. No es coronavirus, pero bien, bien. Y además hoy con un tema que, bueno, que está dando mucho de qué hablar y está siendo muy, en este caso, seguido y ha levantado una gran expectación. OVNIs, nada más y nada menos. Omni, nada más y nada menos, pero me gustaría comentaros algo que creo que os va a imponer y creo que os va a gustar. Eh, Algo que hay programado para el 9 de julio. Antes de hablar de ovnis un poquito, quiero poneros en situación. Normalmente hacemos muchos casos, digo muchos, porque se dedican a ello, nos dedicamos a ello, a hacerle caso a la portada de Economist. Eh, yo quiero hablaros de la ciberplandemia programada por Cyber Polygon para el día 9 de julio y creo que es una noticia espectacular, recién sacada del horno, recién sacada de noticias que nos va a sorprender cuando os diga que el día 9 de julio se espera un ciberataque mundial y no es una tontería, es algo que tiene hasta su propia página web que ya se realizó en plena pandemia en el 2020 y creo que debemos de prestar atención a esta cuarta revolución industrial, tecnocracia, sobreseída por The Economist y con las grandes potencias mundiales detrás y sobre todo con la Federación Rusa. Es una noticia que, José Manuel, con tu permiso, he querido exponer y poner encima de la mesa porque es un bombazo que el día 9 de julio, amigos todos, recordar, y yo cuando hago esto y digo esto en los programas siempre queda grabado, obviamente, 9 de julio, Cyber Polygon, donde bancos como el Banco Santander, como JBS, UPS, JP Morgan, van a estar metidos en el ajo, 120 corporaciones, 29 países, en los cuales parece ser que va a haber una reprogramación y va a haber un lockdown de Internet en ciertos sitios. Recordar, 9 de julio, está programado para el 9 de julio con la influencia y con la seguridad que dice que eso nos va a dar un KYC, un KYC, de reposición de nuestras identidades en Internet a nivel tecnológico. Una tecnocracia en todas sus palabras. Fascismo puro. 9 de julio, Cyber Polygon, ciberplandemia. Recordadlo. Yo creo que era una Una, noticia para empezar espectacular. una pregunta, Sergio. Una pregunta, porque, bueno, podemos hablar de OVNI hoy o podemos hablar de lo que surja, pero cuando dices pandemia, me surge algo. Eh, Ciberplandemia. Ciberplandemia. Pero una pandemia tenemos en lo alto, eso creo yo que es evidente, ¿no? No, eso es, a ver, lo del el tema del virus chino es algo muy diferente a lo que estamos hablando. Eso es totalmente cierto. Muchas personas, desgraciadamente, mandamos un fuerte abrazo, ¿no? Desde Voces del Misterio, toda nuestra energía a todas las personas que han pasado por ese maldito virus. Pero, y por supuesto, vacunaros, hacer el favor, aunque se me diga lo que sea. Pero creo que es importante por y para nuestro bien. Que luego cada uno decida, pero es recomendable. Pero la ciberplandemia, lo que quiere la ciberplandemia es que los tecnócratas del mundo quieren una tecnocracia y la cuarta revolución industrial. Realmente lo que quieren es ver qué obligaciones, qué privilegios, qué identificaciones digitales obligatorias y auténticas tienen todas las personas de la Tierra. Hasta ese punto vamos a llegar el día 9. Y otra pregunta que yo sé que tú de esto sabes. ¿Quién está detrás de las criptodivisas? Pues fíjate, ¿Quién? ¿Quiénes o qué? es muy buena pregunta porque estamos ante una revolución
4.0, vamos a decirlo así, ¿verdad? Estamos viendo cómo movimientos de China, de Irán, están en contra de esas criptodivisas, detrás de esas monedas descentralizadas, que lo que me gusta a mí hacer y lo que estoy haciendo a nivel profesional es dar formación, no recomendación de inversiones, que eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque la propia en sí criptomoneda es una DeFi, es una descentralización del sistema y lo que quiere es que todo sea muy claro. ¿Qué pasa detrás de las criptomonedas? Que no le interesan a los gobiernos. ¿Por qué no le interesan a los gobiernos? Muy fácil, porque cada transacción tiene que ir en esa blockchain con un smart contract y tienes que decir para dónde, quién la ha hecho, cómo se ha hecho, para qué va, para qué no va destinado. Y dar clases de honestidad no es que los gobiernos estén para ello. Quiero decir con ello que las criptomonedas es un chino en el zapato a las grandes conglomeraciones empresariales del mundo, en este caso de la gran economía china. Por eso ha desaparecido esas farming, ¿no? Esas granjas de minería que no son nada más y nada menos que grandes ordenadores con unas tarjetas gráficas que minan bitcoins o Ethereum, etcétera, según la criptomoneda. Pero realmente lo que pasa en el mundo es que no hay formación. No hay formación sobre criptomonedas y es un problema porque han venido para quedarse. No, nada más y nada menos, por ejemplo, tenemos esa segunda criptomoneda que es Ethereum y el grupo Ethereum conformado por JP Morgan, por la BP, por VS, por UPS, por BVA, por cientos de empresas, Microsoft, cientos de empresas que conglomeran a una de las 20 empresas más grandes del mundo, que es Ethereum, y es una criptomoneda. ¿Qué quiero decir con ello? Ellos ya se han subido al tren. Lo único que pasa es que no saben cómo hacerlo para no perder la economía, ¿no? Esos 8.000 personas que van al ERE de la Caixa. Todo esto recurre y es recurrente en el día de hoy porque afecta a toda nuestra economía. La fiebre de la criptomoneda, como aquí nos están diciendo, por cierto, muy buenas noches a todo el chat, nos están diciendo en el chat, no es una fiebre. Realmente, si nos analizamos cada criptomoneda, detrás hay un grupo empresarial, detrás hay una confianza, detrás hay dinero. Amigos, hay mucho dinero en juego. Lo único que pasa es que, insisto, no les conviene a los sistemas centralizados porque pierden el control. Pierden el control. Y Cyberpolygon, esta ciberpandemia que podemos llegar a tener dentro de poco, así nos lo anuncia The Economist, así lo anuncia ¿no? esta noticia con la que hemos empezado, puede estar detrás de todo esto, ¿no? Una recentralización absolutamente de todo. No en vano, el gobierno español también ha tomado medidas para crear su propia criptomoneda, porque esto ha llegado para quedarse. Lo que hay que hacer es formar y, por supuesto, si no eres asesor financiero, no te atrevas a decir dónde tiene que poner cada uno su dinero. Muy importante no caer en ese tipo de estafas. Lo que sí es cierto, Sergio, es que antiguamente, hace 2 años, se decía que, por ejemplo, Bitcoin era transnacional, es decir, no tenía naciones, pero hoy nos hemos despachado la noticia que buena parte de las minas precisamente de Bitcoin están en China. En Irán. Pero no pasa nada porque se trasladan esas minas a países como El Salvador, que quiere ser la nueva Dubái en América Latina. No en vano, muchísimas empresas, conglomerados enteros de empresas de Silicon Valley, de Silicon Málaga, de Málaga Valley, quieren invertir. Digo Málaga Valley porque va a ser un centro neurálgico muy próximamente en el futuro en Andalucía y en España y en Europa. Van a estar conglomeradas en El Salvador porque ha dado vía libre a las criptomonedas. No en vano han hecho eso. ¿Qué ha hecho? Pues que en 10 días cientos de empresas quieran invertir en El Salvador. Su economía ha resurgido como un ave fénix. Quiero decir con ello que todo ello
hay que pensarlo como el futuro, como lo que nos viene encima, lo que se nos viene encima y ha llegado para quedarse. Eso es muy importante. Esas minerías se van de China, pero puedes darle al botón, lo conectas, porque hay que recordar que son máquinas, la conectas a la luz en cualquier otro lugar del mundo y es lo que está ocurriendo. No en vano, por ejemplo, aquí en España, muchísimas minerías de Ethereum, en este caso, van a estar expuestas al público, todo el mundo puede verla y van a estar aquí en España. No en vano, esta tecnología, la blockchain, que es prácticamente inhackeable, es la que nos hace confiar más en el ser humano y, ojo, hacernos más humanos, hacernos más claros, hacernos menos impostores, menos estafadores, porque al fin y al cabo todos hemos podido aprender, cada uno de su manera, cada uno de su forma, en hacer cosas malas, en hacer cosas buenas, y todos podemos aprender de ello, de todos nuestros errores. Me incluyo yo en ello, por supuesto. Eso es lo que nos va a hacer más honestos, nos va a hacer más limpios con el planeta, nos va a hacer más humanos, y creo que las criptomonedas es algo que debemos de pensar en ello. ¿Qué relación tiene con los ovnis? Y fíjate, hilando con el programa. Pues muy bueno, José Manuel, muy bueno, porque vamos a hilar esto con las últimas noticias ovnis que van a revolucionar la humanidad de una forma muy clara, y todo está relacionado con esa descentralización, no solamente de dinero, no solamente de humanos, sino el advenimiento de cierta tecnología inteligente no terrestre que parece ser que se va a dar a cabo. El martes que viene tendremos por aquí a José Antonio Caravaca, que nos dará una lección, por supuesto, de todo el mundo de la ufología, pero no en vano estamos aquí nosotros para deciros toda esta marabunta de noticias diciendo que, por ejemplo, un senador, creo que era de Texas, diciendo que si creéis que si fueran rusos o si fueran chinos, concretamente dijo rusos, si fueran rusos no serían ya dueños de Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿no serán los rusos dueños de Estados Unidos con Cyber Polygon, por ejemplo, que está casualmente financiado por el banco ruso? Es buena apreciación. O, por ejemplo, esas elecciones que ganó Donald Trump, que, bueno, las hizo con una ayudita también, en este caso, vamos a decir ciberayudas que venían de Rusia. Es algo que bueno, es conocido. Fíjate que para el día 25, es decir, estamos a escasos días, se debe de anunciar unas informaciones que desde defensa, en este caso de los Estados Unidos, se decían que podían ser cruciales. En un mes, que llevamos de junio y buena parte de mayo, en el que se ha hablado mucho de ovnis. Es más, yo creo que nunca ha habido tanta actividad de despacho en materia ovni que en este mes y medio que ha pasado. Es decir, el Pentágono reconociendo filmaciones, defensa reconociendo a través del portavoz, bueno, que efectivamente había encuentros desde el año 2004 que se suman en un total de 120 hasta nuestros días, que no se saben realmente a qué atiende. Sería muy interesante saber siempre, bueno, qué hay en materia ovni, tanto en Rusia como en China, países que son muy herméticos en ese sentido y que no filtran tanta información, y la poca que filtran no te puedes fiar de la que nos surgen, ¿no? Pero, Sergio, tú como miembro de la MUFON y que sigues también el tema de una forma muy activa, ¿qué nos podemos esperar el próximo día 25? Creo que las expectativas que nos podemos esperar para el día 25 deben de relajarse a nivel de conocimiento extraterrestre. Sería un bombazo, por otra parte, que expusieran todo lo que saben. Obviamente no lo van a poner porque es seguridad nacional, aunque la gente no quiera creer que es seguridad nacional, es seguridad nacional. Y me remito, fíjate, a 1985 en la cumbre de Ginebra con Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan, donde firmaron un acuerdo, repito, donde firmaron un acuerdo por 100 años, más o menos,
por 100 años de colaboración armamentística y de colaboración en la defensa de la Tierra contra ataques alienígenas. Eso es algo que no se dice, es algo que no se ha hecho, algo que no se expresa, y creo que es muy importante recordarlo. Es importante recordar que dos grandísimas personas de la política internacional muy relevantes, como fueron Gorbachev y Reagan, nada más y nada menos, ¿no? Que con la caída del muro de Berlín, nada más y nada menos, pues imagínate que firmaran ese pacto, ¿no? Ese pacto de defensa, ¿no? del planeta Tierra. Creo que es muy importante recabar toda esta información, todos esos flecos que se han ido quedando por el camino en toda esta década, en todo este tiempo, que no se habla de ello, y creo que es importante, por ejemplo, que el Instituto Naval de la US Navy habla, ¿no? de esa cumbre de 1985 de Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, donde se unirían, ¿no? para luchar contra una invasión alienígena, así tal cual, directamente reflejado en papeles. ¿Eso sale a la luz ahora? No, eso ya se sabía, pero nadie le había prestado a lo mejor atención o se había pasado por encima. Yo me recuerdo cuando el mismo proyecto Blue Book salió a la luz con Hynek. Decía, bueno, vamos a ver, señores, estamos ante proyectos donde científicos, donde capitanes, donde generales estudian el fenómeno ufológico de una manera concreta y de una manera especializada con dinero del contribuyente, no solamente en Estados Unidos, sino en muchísimos países, incluido España, y realmente no se le da el valor que tiene a esta información, y se le da el valor a los testimonios, que también, por supuesto, los testimonios, sin testimonios no habría ufología, pero el problema no está en los testimonios, porque nosotros escuchamos a las personas, a los que ven ovnis, a los abducidos, entre comillas, contactados, entre comillas y subrayado, perdón, entre comillas y subrayado, contactados, pues creo que se le debe de prestar más atención a todos esos papeles oficiales que están firmados, están sellados, están corroborados. Existe, como mi querido maestro Francisco Mourão de Exopolítica Portugal, que está en la ONU. Siempre lo digo, una vez al año se reúnen para corroborar y firmar papeles y nuevas leyes, las cuales se podrían imponer por parte de la ONU cuando haya un contacto alienígena, y tienen su despacho en la ONU. No sé por qué darle muchas veces muchas vueltas a todo esto cuando realmente nos lo están poniendo encima de la mesa desde hace muchísimo tiempo, y creo que deberíamos de prestarle más atención a todas esas señales que realmente a lo que va a decir el Pentágono. No hay que recordar que el primer país del mundo en donde más informes existen y hay y se corrobora toda la información, incluso alienígena, pues sabiendo que muchísimas de los avistamientos o son humanos o son extrahumanos, vamos a decirlo así, para no caer en ninguna tontería de hablar, que es Italia. Italia tiene el mayor archivo ovni oficial que pueda haber encima de la Tierra, y no es Estados Unidos, ni es Inglaterra, ni es Francia, ¿no? Y creo que se debe de prestar muchísima más atención, como dice Roberto Pinotti, el gran Roberto Pinotti, grandísimo ufólogo que tuve la oportunidad de conocer en el Ufology World Congress. Dijo, es que no le prestamos atención a todas las señales que ya ha habido. Aquí ha habido un Ronald Reagan expuesto encima de la ONU diciendo, señores, tenemos que tener cuidado con los extraterrestres que vendrán algún día. ¿Por qué no se le hace caso a eso? ¿Por qué nos extrañamos? ¿Por qué nos emocionamos con el tema de Luis Elizondo ahora, de To The Stars Academy, o de las noticias que salgan en general, y no recordamos esos momentos en el 85? ¿Por qué? ¿Por qué no recordamos a Alan Hynek? ¿Por qué? Y de hecho, fíjate que incluso, bueno, hay Scramble desde la base aérea de Pisano, que son, bueno, dejaría, yo te diría que asombrado a buena parte de la sociedad mundial por la información tan detallada que hay. Y sin embargo, nadie repara en lo que es esos scrambles de la base de Pisano tras ovnis en el cielo, formaciones de 3, de 5, de 7, y que pilotos con naves bastante avanzadas, bueno, pues comentaban las prodigiosas
maniobras que hacían aquellos artefactos en el cielo, o libros que antes citabas tú a Heineck, al profesor, con ese Blue Book, ¿verdad? Con ese proyecto controvertido, polémico, inexacto también. Pero bueno, eran los inicios, ¿verdad? Pero fíjate que había un libro de Ion Giovanna, que era Los ovnis tras el telón de acero, y que hablaba de todo lo que eran avistamientos ovnis en Rumanía, en Bulgaria, y pasó sin pena ni gloria de Vergara Editores. Pasó que nadie reparó en aquel libro, que tenía muchísima importancia, porque por primera vez hemos de tener en cuenta que fue un libro escrito en la década de los 70. Era un libro escrito bajo todavía el telón de acero, propiamente dicho, y sin embargo, ese libro se publicó y pasó sin pena ni gloria, cuando teníamos ahí un índice de avistamiento, de razonamiento, de diseccionar y de pensar en un fenómeno que realmente era otra fuente de información muy importante. ¿Acaso hoy podemos hablar con propiedad del fenómeno ovni en Rusia? Yo diría que no. Es que el fenómeno ovni en Rusia es como el fenómeno MK Ultra, es decir, creemos siempre que Estados Unidos es la primera en todo. Tendríamos que ponernos las manos en la cabeza con todos los secretos y con todos los experimentos humanos llevados a cabo, que muchos han sido expuestos por parte de la población mundial y de las noticias, pero no os imagináis Rusia, las de veces que ha experimentado con humanos, incluso el caso Dyatlov, del paso Dyatlov, puede llegar a ser un hecho, ¿no? Un recurrente en este tipo de MK Ultra. Rusia tiene muchísima información, por supuesto que sí, más de la que nosotros nos creemos. China la tiene, pero Japón, Perú, Chile, Brasil, Nueva Zelanda, Australia, la misma España, Francia, Italia, Ciudad del Vaticano. Curioso. Todos ellos es un conglomerado de países que unen sus fuerzas en busca de los extraterrestres, no de lo que es el fenómeno ovni. No caigamos en eso. Y me gustan mucho tus palabras, José Manuel, cuando hablas del telón de acero, porque detrás de ese telón de acero hay muchísima información que no se ha contado, no se ha dicho, y hay un grandísimo escritor, y para mí le admiro muchísimo, que es Eric Frattini, el cual nos habla de los servicios secretos, ¿no? Como la Stasi, como el Mossad, qué hacían, qué no hacían, cómo controlaban, cómo no controlaban, cómo controlan. Y creo que eso es muy importante, porque también ese fenómeno OVNI entraba dentro de esos servicios secretos, y no nos han contado ni mucho menos todo lo que se ha hecho durante estas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido mucho. Nos podríamos estar alargando muchísimo en el tiempo con todos estos documentos, y quiero puntualizar algo muy importante que yo muchas veces digo, que es que ya en los años 50 y hasta nuestros días, yo he estado viviendo, como tú sabes, he estado viviendo en Estados Unidos, he estado viviendo en Inglaterra, y sé, por ejemplo, que en Estados Unidos se hacen las pruebas, se hacen pruebas como si estuvieran atacando a los extraterrestres, simulacros. Hay simulacros de ataques extraterrestres en Estados Unidos. La gente está acostumbrada en Estados Unidos a ello. Es decir, eso es algo muy normal, al igual que en Israel se hacen simulacros de ataques zombies. Esto es cierto. Esto no es una tontería que estemos sacando en voces del misterio. No, esto son noticias reales, pero que no le prestamos suficiente atención. Y creo que son esos flecos de los que yo hablaba al principio de mi intervención, hablando de esa revolución 4.0 que nos está intentando poner en marcha nuestro cerebro para todo lo que viene. ¿Qué va a ser? Pues sinceramente no lo sabemos, pero el día 25 no podemos llegar a esperar muchísima expectación, ni que nos vayan a decir que son de Alpha Centauri. Yo apostaría porque se va a seguir una línea continuista en
en el sentido de, bueno, de reconocer que hay determinados informes que no tienen una explicación y, y si acaso, como afirmación, digamos, más osada que se pueda hacer, bueno, el decir que se van a abrir investigaciones en materia del fenómeno OVNI, porque la administración norteamericana, en este caso Defensa y Pentágono, sabes que hilan demasiado fino como para poder hacer afirmaciones más arriesgadas, más osadas, en un tema que primero ellos tienen que controlar y por lo que estamos viendo, bueno, pues hay todavía partes del fenómeno OVNI que no se controlan, como tú bien comentas. Y por ello, bueno, pues muchas son las expectativas que se están levantando en redes sociales. Si uno entra en foros especializados en materia OVNI, se puede quedar sorprendido de la cantidad de informaciones y de afirmaciones que se dan. Pero la verdad es que todo eso, bueno, pues no deja de ser un gigante con pies de barro. Es decir, nadie sabe lo que va a decir el Pentágono o lo que va a decir Defensa y que luego el portavoz va a verbalizar. Nadie lo sabe hasta que no llegue el día. Es cierto que, fíjate, creíamos que con la administración de Donald Trump se iba a abrir un poco todo lo que era esa caja del fenómeno OVNI y no se hizo. El fenómeno OVNI que muchas veces es utilizado como arma electoral. Lo hizo Hillary Clinton, lo hizo Barack Obama, lo hizo Donald Trump, no lo ha hecho Joe Biden. Lo que pasa es que bajo la administración de Joe Biden es cuando se ha dado ese boom de esa información. Y sin embargo, fíjate, es todo con cuentagotas. El mismo Donald Trump filtró algo del tema Roswell en una conversación con su hijo a través de un canal como este en YouTube, y ahí dejó caer, bueno, si yo dijera todo lo que sé de Roswell, os sorprenderíais, ¿no? Pero bueno, tampoco dijo nada. Es decir, a día de hoy no sabemos qué pasó en Roswell, no sabemos si fue un ala Northrop, que sabe que se volaban en una zona que era base común de experimento. No sabemos si era material requisado a los alemanes, a los japoneses, por las extrañas grafías, en este caso que tenían los paneles de los que hablaban los testigos, o simplemente y sencillamente es que realmente cayó allí algo extraño. Venga, hay que acordarse que la Northrop Grumman o la Lockheed Martin hace sus pruebas en el Área 51. Eso hay que recordarlo. Pero fíjate, que es muy interesante lo que comentas. Yo los Roswell lo tengo un poquito claro, sé que fue algo que no era de este mundo. A mí no me importa decirlo ni mojarme, al igual que lo de Rendlesham Forest, 2 veces que he estado allí, 2 veces que se sienten, por supuesto, no cosas experimentales de espiritualidad ni sensaciones que se pueden encontrar en una específica investigación paranormal, pero sí se sabe que allí hubo algo por todo el ambiente, ¿no? Aparte, había dos bases curiosas conjuntas, una de la RAF y otra de la US Air Force, con cabezas nucleares. Ya sabemos de la ambientación que hay en donde están los silos de misiles nucleares con los ovnis, ¿no? Yo quiero comentarte también una noticia que tiene escasamente 6 minutos y creo que es importante que Voces del Misterio, por supuesto, la diga. ¿Recordáis el tema de Oumuamua? hombre, Seguramente. por Dios. ¿Verdad que La sí? nave extraterrestre del espacio. Sí, de Harvard de Abbey Road, ¿verdad? El asteroide de forma alargado, de órbita excéntrica y demás que, bueno, es motivo de polémica, de controversia y de estudio. Pues fíjate que acaba de salir otro realmente artículo en SIAM, es una revista bastante recatada y bastante ortodoxa dentro del tema científico, pero los datos científicos recogidos por Avi Loeb señala ahora que aumenta la posibilidad de que ese asteroide o lo que sea llevara sensores y estuviera midiendo zonas de la Tierra. Hasta ese punto se están mojando ciertas universidades. Yo creo que encima saliendo en revistas ya científicas, ¿no? Yo pregunto,
realmente una roca, porque es una roca. ¿Va a ser una nave extraterrestre o es que también la Luna es una nave extraterrestre Yo, hecha de yo, roca? O, es que yo yo creo, tú antes te has mojado, me mojo yo ahora. Yo creo que Oumuamua realmente es una alhaja de cualquier asteroide que hay por ahí y evidentemente tiene una órbita excéntrica por las proporciones que tiene, porque no es compacto, es alargado y no hay que darle más vueltas. Es decir, a mí me extraña, Sergio, vamos a suponer que haya inteligencia más allá de nuestro planeta, porque la no debe de haber, supongamos, la hay. la hay. Eh, ¿Tú crees que de verdad esta gente se van a construir una nave en un asteroide, la van a poner en órbita en dirección a la Tierra para estudiarlo? No, porque para eso llegan ya en sus propias naves, no sé si me explico, ¿no? Claro, es que no tiene sentido. Yo aprecio mucho todo lo que es Avi Loeb, ¿no? Que está muy metido en esto, ¿no? Oye, se agradece. Como los últimos años, por ejemplo, de Stephen Hawking, que también se atrevió a meterse con temas de O el extraterrestres, con mismo temas de, Michio Kaku. exactamente, con temas de Dios. Es decir, se metieron en asuntos que eran realmente trascendentes. Pero creo que muchas veces en ese afán que hay por reanalizar y eh, llevarnos a un extremo todo lo que es un tema determinado, como en este caso la exploración desde la distancia, como es el Oumuamua, yo creo que aquí sí se ha perdido un poco el norte, ¿eh? Sinceramente. Es como si Yo dijéramos ahora, por ejemplo, después de escuchar que hoy, hace 6 minutos, como acabamos de decir, concretamente aquí en Voces del Misterio, que este asteroide no es una antena que ha soltado sensores en la Tierra, también por Avi Loeb, es un poco complicado. Yo le preguntaría a Avi Loeb que qué opina, ¿no? Del mismísimo Roswell o del mismísimo Rendlesham, ¿no? O de esa nave terrestre como es el TR-3B, que puede ser los últimos avistamientos que han tenido desde los portaaviones de clase Nimitz. Yo quiero también decir que es tal el afán de encontrar un nuevo sentido a la vida en el mundo que se están sacando y superponiendo muchísimas cosas, muchísimas informaciones que nos pueden traer por mal camino. Y déjame, si me permites, José Manuel, decir algo muy importante con este tema de los extraterrestres. Cuidado con las nuevas sensaciones creadas por sectas que puedan llevar a personas por ese mal camino de esas sectas extraterrestres que sabemos todos cómo acaban. Eh, yo quería hacer este apunte porque sé que existen nuevos movimientos espirituales de los cuales conllevan a personas que están en un mal momento y más después de una pandemia como la que hemos sufrido y estamos sufriendo, en los cuales la mente, nuestra energía, nuestras formas de ver la vida han cambiado y creo que hay que tener bastante cuidado. No hablo de creencias, ¿vale? Hablo realmente de esas captaciones de sectas que están funcionando y debo de decir, por información que tú y yo sabemos, debo decir que incluso ahora están actuando más en Andalucía, incluso que fuera de ella, ¿no? Normalmente siempre es el Levante español, Madrid, Barcelona, pero ahora están actuando muchísimo, muchísimo en Andalucía. Las sectas ufológicas, hay que tener muchísimo cuidado con ellas y más ahora con este repunte de todas las noticias UFO o UAP, y, como se dice. y mucho cuidado con ahora en el tiempo que viene con las alertas ovnis organizadas por grupos culturales, asociaciones que no son muy conocidas y que enmascaran precisamente que durante esas observaciones ovnis, o bueno, de la cúpula celeste al fin y al cabo, eh, te van dando un mensaje, te van adoctrinando y cuando te das cuenta es una espiral muy peligrosa, ¿eh? Una espiral que siempre tiene un líder carismático
que en este caso se amparan con temas de misterio, como puede ser la propia ufología, ¿verdad? Y a partir de ahí pueden complicarle muchísimo la vida a las personas. Sergio, yo por mi parte, con tu permiso, me voy a retirar. Sabes que no me encuentro demasiado bien Sí, lo sé, lo sé. y te voy a pedir que en este caso me disculpes a mí y Por oye, supuesto. tenemos que hablar en este programa de esa otra cara de la ufología con nuestro amigo José Antonio Caravaca. Muy importante. Quiero que hablemos también con nuestro amigo José Manuel Frías y de las muchas cosas que nos puede contar de Málaga y de todas sus andanzas. José Manuel Frías es una caja de Pandora, ¿eh? Yo le tengo un especial cariño y, por supuesto, a mi querido Pedro Amorós. Son Creo las que Pedro próximas Amorós, personas que tenemos en Voces del Misterio podcast. El martes que viene, José Antonio Pedro Caravaca, Amorós, José Manuel Pedro Frías y Amorós Pedro Amorós. Pedro Amorós debe de tener aquí siempre su sitio, porque Pedro Amorós hay que rendirle pleitesía dentro de la parapsicología en España y en el mundo de la investigación, que es uno de los personajes importantes, ¿eh? Es uno de los personajes históricos, como también lo son, evidentemente, mi querido Caravaca, mi querido José Manuel Frío, pero Pedro lleva más de una vida dedicada a esto y eso siempre es importante. Compañero, te ruego que me disculpéis todos. Por favor, Un placer, como siempre, Sergio, a nuestro público, a nuestra audiencia, a nuestros telespectadores, que oye, que no se lo pierdan, que vamos a seguir aquí, vamos a seguir informando y hasta la semana que viene. muchísimas gracias, José Manuel García Bautista, dirección de Voces del Misterio. A todos los que habéis estado ahí, muchísimas gracias por estar. Ya sabéis, semana que viene, 10:30, martes, José Antonio Caravaca, OVNIs, ufología al más alto nivel. Os esperamos la semana que viene. No faltéis, por favor. Gracias a todos los que habéis estado en ese chat, los que veis el programa después. Un beso, un abrazo desde Voces del Misterio. Un abrazo.